Gracias por continuar con nosotros. Como le anticipaba, el día de hoy nos acompaña, como cada lunes, nuestro colaborador, experto en temas internacionales y energéticos, Carlos Ramírez Powell. Qué gusto saludarte desde el viernes que no nos veíamos. Tanto tiempo, ya te extrañaba. Oye, antes que nada, como para abrir apetito, el Bitcoin anda en 84,000. La última vez que lo comentamos andaba en 74,000, entonces trae una marcha triunfal. Obviamente la victoria de Donald Trump con el discurso que le acompaña de impulsar una tecnología nativa US para las criptomonedas y diversificar las plataformas, por supuesto que ha generado un gran entusiasmo, sobre todo en los mercados secundarios, ETF, etcétera. Entonces, digamos que está agarrando vuelo. Nótese, esa de alta volatilidad puede caer 30, 40% en un día, pero en el largo plazo, olvídate. Pues buena noticia para aquellos que han invertido en estas criptomonedas. Carlos, ¿te parece si iniciamos el recorrido internacional en lo que ocurrió la semana pasada en Ámsterdam, me parece en Países Bajos, después de un partido de fútbol? Sí, mira, antes que nada comentar que en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, está pendiente un delito llamado genocidio en contra de Israel por lo que está sucediendo todavía y cada vez de una manera más drástica, más violenta en contra de los palestinos en la Franja de Gaza. Ahí está pendiente ese juicio, obviamente que se transcurre lentamente, puesto que Israel es el protegido de la Unión Europea y de Estados Unidos, por lo tanto, digamos que se arrastra más el juicio. Ahora bien, respecto a los disturbios, es lamentable que las agencias no inicien la cadena causal de la narrativa cuando los macabeos, le hace los porros del equipo de Tel Aviv, andan por la calle canturreando, haciendo sus cánticos en donde hablan de que ya no hay escuelas en Gaza porque no hay niños en Gaza y de que se beberán la sangre de los derrotados ahí mismo mientras violan a sus mujeres. Todo esto en la vía pública en Ámsterdam. Entonces, cuando las cadenas omiten, cuando las agencias informativas omiten el inicio de la cadena causal de los desmanes que han sucedido en Ámsterdam, obviamente que uno se queda consternado porque al mismo tiempo que las autoridades de Ámsterdam deberían de estar abriendo procesos en contra de los agresores de los porros israelitas, al mismo tiempo deberían de estar abriendo una carpeta por crímenes de odio por el tipo de cantos que estuvieron emitiendo antes del partido cuando iban recorriendo las calles de una manera muy retadora y arrancando banderas de Palestina, etcétera. Nótese, esto en Ámsterdam, en donde hay una proporción importante de población del Medio Oriente que se siente profundamente ofendida por lo que está cantando y actuando esta porra incontrolada de Israel. Entonces, no hay mucho que comentar más que la genuflexión del gobierno de los Países Bajos frente a las demandas del gobierno israelí. Es triste, es lamentable, pero son los hechos en el terreno. ¿Te parece si nos vamos a la supuesta llamada entre Vladimir Putin y Donald Trump? Sí, mira, no existió. De hecho, cuando uno ve el lenguaje que le adscribe The Washington Post a Donald Trump, esa no es la forma en que dos personas del mismo rango se hablan entre ellos. Lo que el Washington Post quiso hacer fue atar navajas entre estos dos mandatarios de manera artificial. Nótese, es muy importante señalar que el Washington Post fue una de las principales plataformas para impulsar la idea de que Trump era un agente secreto de Vladimir Putin. Desde los dossiers armados por el Partido Demócrata de Christopher Steele, pagados por el Partido Demócrata, que el FBI dio por buenos. El Washington Post siempre ha sido una plataforma que ha querido generar esta narrativa en donde Trump era un agente a pago del Kremlin, imagínate. Entonces, la forma en que intentan hacer este brinco, este salto hacia adelante para condicionar la política exterior de Donald Trump hacia Ucrania, de tal manera que cuando tome posesión, si toma posesión el 20 de enero, no tenga más remedio que seguir apoyando de manera cada vez mayor al gobierno de Volodymyr Zelensky. Bueno, pues es, mira, típica operación de una plataforma, los medios tradicionales, que generalmente se manejan con la agenda más radical, más halcón del gobierno norteamericano. Hay que recordar que dentro del Departamento de Estado hay una mentalidad anquilosada, fosilizada diría yo, en donde todavía están leyendo un libro que se redactó en 1970 y tantos de
de Zbigniew Brzezinski llamado El Gran Tablero, en donde Zbigniew Brzezinski hablaba de todas las prioridades que debía de tener Estados Unidos para mantener la hegemonía mundial. Se hablaba de la Unión Soviética en este libro. Es un libro que tiene 50 años mínimo de haber sido publicado y sigue siendo el libro de jugadas abiertas y escondidas del Estado gigantesco de aparato de seguridad norteamericano, desde la CIA pasando por las otras 17 agencias, 51 agencias de seguridad norteamericanas. Entonces, mira, este playbook, así le llaman en Estados Unidos, de cómo actuar frente a Rusia para mantener una hegemonía, no es que haya muerto, es que huele raro, citando un poco, parafraseando a Frank Zappa en otro contexto, en el sentido de que no tiene el menor sentido que estos fósiles de la Guerra Fría de los 70s y los 80s intenten reavivar una llama de antagonismo nuclear con Vladimir Putin de una manera tan, hay que decirlo, grosera. Yo creo que aquí es importante señalar que ya Trump le dijo a Mike Pompeo, que en alguna ocasión funcionara como secretario de Estado de Donald Trump, que muchas gracias, que no lo va a invitar a participar de vuelta, ni a él ni a Nikki Haley, que son los dos grandes halcones que se habían acercado a Trump ahora que había triunfado. Nótese, Mike Pompeo había tenido expresiones muy derogatorias hacia Donald Trump en el pasado, diciendo que era un individuo de poca capacidad. Por lo tanto, el hecho de que ahora hipócritamente se acercara una vez más para ofrecerse como secretario de la Defensa, hazme el favor, bueno, pues obviamente que cayó prácticamente como una broma en el campo de Donald Trump. Hay mucha incertidumbre sobre los nombramientos, hay que revisar 4 nombres importantes. Elon Musk, ¿a dónde va? Le van a generar una oficina propia. Vivek Ramaswamy, que es un gran empresario y uno de los mejores candidatos que ha tenido el Partido Republicano en primarias. Tulsi Gabbard, ex Partido Demócrata, y sobre todo Robert F. Kennedy. ¿A dónde va? A servicios de salud, a la FDA, a los Centros para el Control de Enfermedades. Esa es una gran interrogante, puesto que hay que recordar que una enorme cantidad de delitos fueron validados por la FDA. Hay que recordar, en los últimos, 10 años, 15 años, las 4 principales farmacéuticas pagaron $35 mil millones en multas penales para librarse de cargos mayores. En otras palabras, la FDA encubrió una enorme cantidad de crímenes contra la salud de las principales farmacéuticas y Robert F. Kennedy es el principal adversario. Es pivotal saber a dónde va Robert F. Kennedy en la administración de Trump, porque esto va a normar el ambiente social en torno a los problemas tan acuciosos que tiene en este momento Estados Unidos. A una semana a casi una semana de las elecciones allá en Estados Unidos, ¿cómo avanza el tema en cuanto a los estados bisagra y demás? ¿No hubo alguna situación específica que comentar, Carlos? No, mira, todos los estados bisagra se volcaron en favor de Donald Trump. Fue apabullante lo que sucedió, es una diferencia de más de 5 millones de votos. Hay que recordar, por ejemplo, Robert F. Kennedy le ganó a Nixon en 1960 con una diferencia de 43,000 votos. Bush le ganó a Gore por una diferencia de 2 votos en la Suprema Corte de Justicia, o sea, muy apretado. Cuando tú ves una diferencia de más de 4 millones de votos en el resultado electoral, pues estamos hablando de lo que se llama landslide. Así como la sufrió Donald Trump cuando sufrió la derrota frente a Joe Biden. Digamos que es apabullante. En este momento hay que recordar, Jamie Raskin, demócrata por Maryland, perdón, anuncia de que van a intentar aplicarle el 6 de junio a la hora de la certificación del proceso electoral, van a intentar aplicarle la enmienda 3 el artículo 3 de la enmienda 14. Entonces, bueno, eso obviamente que a todo el mundo mantiene un poquito en suspenso. Hay una situación que yo llamaría anómala en este momento en la historia del Partido Republicano y el Partido Demócrata, puesto que Trump
lleva clara mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara de Senadores. Pero en la Cámara de Senadores hay una situación en donde dos de los más posibles líderes de la Cámara Alta son republicanos que están muy identificados con la línea del Partido Demócrata. En otras palabras, hay una situación de lucha interna política en el Partido Republicano por el control. ¿Quién va a controlar las cámaras baja y alta de Estados Unidos? Republicanos de la vieja cepa que se llaman republicanos de nombre únicamente, los Rhinos, o va a llegar al control senatorial y de la Cámara Baja gente afín a Donald Trump. Yo creo que la principal lucha política de estos días hasta el 6 de enero está precisamente centrada en ese estire y afloje. Carlos, tenemos 2 minutos para hacer una actualización de lo que ocurre en las diversas, en la guerra, en las diversas partes del mundo. Mira, Ucrania, se está desmoronando el frente, falta de recursos humanos, no falta de pertrechos, falta de recursos humanos por parte del ejército ucraniano. Están intentando reclutar otros 500,000, ¿por qué? Porque se les fueron 500,000. ¿A dónde? Entre heridos, muertos y fugados, esto es desertores. Ahora bien, de aquí al 20 de enero va a haber muchos colapsos, sobre todo en el frente suroriental, y Kursk va a desaparecer como saliente del ejército ucraniano dentro de territorio ruso. En cuanto a Gaza y Líbano, bueno, pues ya podemos inaugurar que, y además decir que sin precedentes en la historia, Israel tiene 2 genocidios operando al mismo tiempo. Primero el de Gaza, en donde el estrangulamiento de Gaza Norte, sobre todo el alimenticio, nos tiene en una situación crítica humanitaria por 400,000 personas que viven en Gaza Norte, más los bombardeos cotidianos que hace sobre la población civil. En las últimas 24 horas, el último reporte que oí, aproximadamente 20 niños muertos de 73 que resultaron fallecidos en estas últimas 24 horas, pero también la destrucción a mansalva de la infraestructura urbana de Líbano, impidiendo que Líbano sea un país viable en el corto plazo si no es con la ayuda internacional. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Muchas gracias a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Con esto llegamos al final de esta emisión. Yo soy Cecilia Saldaña. Los espero el día de mañana. Hasta la próxima.